Gracias por acompañarme con un nuevo episodio de Crónicas. El día de hoy tengo una persona que he admirado mucho, tanto por su trayectoria, por su conocimiento, por toda la trayectoria que ha tenido académicamente. Hoy nos va a informar un poquito. Antes de empezar la entrevista, queremos dejar claro que lo que vamos a hablar, y ahorita les voy a presentar a la persona que está, el tema que vamos a tocar hoy no es para alarmar a la población, es para informarnos de muchas cosas que vamos a hablar. Una persona que tiene una trayectoria increíble, tiene un bachiller en geología, un posgrado en sismología en el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería en Japón, y ahí puedo seguir increíblemente. Jorge Marino Proti Quesada. Qué placer tenerlo por acá. No, muchas gracias más bien, Roy, por la invitación. Estaba viendo que, bueno, hace poquito andabas de gira, andabas dando entrevistas. No, estaba en reuniones de grupos científicos de diferentes líneas, más bien. Ya uno cuando se va volviendo un poco, va acumulando un poquito más de ciclos sísmicos. Claro. Interactúa con muchos grupos de muchas disciplinas. Entonces fui a una reunión a Portugal de la Asociación Internacional de Sismología y Física del Interior de la Tierra. Fui a Viena a una reunión del Tratado para la Prohibición Completa de Pruebas Nucleares, porque el observatorio es parte del Sistema de Monitoreo Internacional de Pruebas Nucleares. Y andaba en Corea en un taller sobre nombres geográficos, porque también soy parte de un grupo de académicos que estamos poniéndole nombre a todos los accidentes batimétricos dentro de las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva de Costa Rica. Y esto porque cuando vemos un mapa de Costa Rica, tradicionalmente lo vemos la parte en tierra, y nosotros somos 92% bajo el nivel del mar, y limitamos con Colombia y limitamos con Ecuador. En ese mismo nivel. A ese nivel, entonces, y la mayor parte de ese territorio es desconocido. Entonces hay una iniciativa del doctor Jorge Cortés junto con otro grupo de biólogos en el cual me incorporé para dar a conocer lo mucho que no conocemos de ese 92% del territorio nacional. Qué vacilón, ¿verdad? Que lo que no conoce uno. Bueno, Marino, nuevamente agradecerle por sacar de su tiempo. Sé que pasa muy ocupado por todo esto de la sismología. Vivimos en un país altamente sísmico, donde podemos decir que tiembla todos los días. Costa Rica está preparada estructuralmente para ver cómo se lo explico, para recibir un sismo como que ocurrió hace poquito en Rusia por el código sísmico de las construcciones aquí en Costa Rica, o no hay una potencia que vaya a crear un sismo como eso aquí en Costa Rica, don Marino? Sí, bueno, lo primero es que nunca se está completamente preparado. O sea, siempre hay fallas que pueden romper muy superficial y en zonas en donde no las esperábamos, pero en general Costa Rica está bien preparada. Tiene un código de construcción muy estricto, que además se regula bastante bien. Ha sido sometido a muchas pruebas. Hemos tenido terremotos importantes donde el daño es relativamente poco. Tuvimos un terremoto de 7.6 en tierra en el 2012. ¿Es el de Limón? No, el de Nicoya. El de Nicoya, sí, cierto. Que no mató a nadie, y los daños fueron tan pocos que muy poca gente se dio cuenta fuera de Costa Rica que había ocurrido un terremoto de esa magnitud en Costa Rica. Y eso es prueba, digamos, de lo que hay a nivel de preparación, a nivel de construcción, pero también ha venido ocurriendo todo un proceso de preparación de la población. En Nicoya, en la península de Nicoya, se hizo por varios años antes del terremoto, porque era un terremoto que se había anticipado, y cuando ocurrió no fue una sorpresa. Era un sismo que la gente sabía que iba a ocurrir. Cuando ahora veo que se está preparando mucho a la ciudadanía costarricense con simulacros de terremotos, las escuelas, los colegios, eso, la gente entra en temor cuando se dice que se va a venir un terremoto por esos simulacros que se hacen. Creo que ese pensar erróneo de nosotros, ahora que usted es especialista,
no es que, bueno, tenemos que esperar que en Costa Rica en cualquier momento se pueda dar un terremoto. Las magnitudes puede ser sumamente alta, don Marino, o aquí en Costa Rica no hay como... Sí, no, Costa Rica es muy pequeño, tiembla mucho porque hay 4 placas tectónicas interactuando a lo largo de 5 límites, más la deformación interna de cada una de esas placas. Hay muchos sismos, pero no hay fallas grandes. Okay. Para un terremoto de magnitud 8 o más se necesitan fallas de cientos de kilómetros. Costa Rica no tiene esas fallas. La falla más grande, el terremoto más grande que se podría producir en Costa Rica sería si rompiera toda la zona de contacto en la zona de subducción bajo la península de Nicoya, y eso apenas alcanzaría como un 7.8, 7.9. Ok, y esa preparación de los simulacros, valga la redundancia, es una preparación, la gente no tiene que entrar en pánico por eso. Sí, no, y hay un asunto, yo menciono terremotos grandes, sin embargo, sismos pequeños de magnitud moderada, y si ocurren muy cerca de las ciudades y muy superficiales, pueden causar más daños que un terremoto grande de subducción. La preparación es necesaria. Tenemos un sistema de alerta temprana ahora que nos puede informar con varios segundos antes de la ocurrencia del sismo, y lo importante es saber qué hacer. Estos simulacros de evacuación, en mi opinión, considerando la forma en que se construye en Costa Rica, son para evacuar después del terremoto, no son para evacuar durante el terremoto. Yo pienso que como en Costa Rica no se ve ese colapso de edificaciones como se ve en otros países del mundo, se está más seguro dentro de la estructura que si salimos a la calle no nos pueden caer fragmentos de vidrio, rótulos, cables, fragmentos de mampostería. Creo que con el tipo de construcción de Costa Rica, las casas son de 2 pisos, bien construidas, no hay necesidad de hacer una evacuación. Sí es importante hacer la evacuación después del terremoto porque las estructuras pueden quedar debilitadas y después vienen réplicas y se puede encontrar ya una estructura debilitada, y por eso sí es importante, digamos, salir y que alguien revise la edificación antes de volverlo a ocupar. Ok, nosotros los ticos, bueno, tenemos, y creo que a nivel mundial tenemos la costumbre de que un temblor o un temblor fuerte salir corriendo, ¿verdad? Entonces esa preparación es después de un temblor. Sí, y depende o sea, si sabemos que si estamos en una edificación que se construyó mal, que con bajo presupuesto no se hizo mucha varilla, la mezcla era mala y sabemos que podría no resistir, pues salgamos. O sea, no es seguro estar ahí, pero la gran mayoría de las construcciones de Costa Rica son muy, muy seguras. Okay. Y además, si se está en un edificio alto, ya además de 4 pisos, no hay tiempo para evacuar. O sea, lo que se causaría sería una avalancha de personas tratando de canalizarse a través de vías tal vez muy estrechas, y no sería lo recomendable. Claro. Lo importante es buscar protección durante el sismo y esperar que pase el sismo. Don Marino, lo que yo por mi edad tengo conocimiento, los 3 temblores más fuertes que he escuchado o he sentido ha sido, bueno, el de Nicoya, el de Cinchona y el de Limón. Hay un periodo de años en la que ustedes como expertos tengan que decir, ok, se tiene que producir un temblor igual de esa magnitud para algún acomodo o por algo ya precisamente geólogo de eso. Sí, cuando las fallas son fallas viejas y el proceso de convergencia del movimiento en la falla es muy rápido, tienden a haber ciclos relativamente bien definidos. Okay. Y eso es lo que ocurre en el Pacífico de Costa Rica, en donde la placa del Coco se subduce, se introduce por debajo del país a casi 80 milímetros por año. Eso es muy rápido, es de las zonas de subducción más rápidas milímetros por año. Del planeta. Entonces se acumulan esfuerzos por décadas y eventualmente rompen. Y por ejemplo, Nicoya, la zona de ruptura de Nicoya tiene periodos de retorno del orden de 50 a 60 años, más o menos 10. El otro parche fuerte en el Pacífico es bajo la península de Osa, que tiende a tener terremotos más o menos cada 42 años, más o menos 5. Osa, precisamente bajo la península de Osa, ocurrió el último terremoto, y fue el del Sábado Santo de 1983,
fue hace 42 años. Sí, Estamos en los límites del ciclo sísmico, ya instrumentamos bien esta región, ya hicimos la anticipación, publicamos un artículo científico indicando cuál es el área en donde va a romper y qué tan grande va a ser. No podemos decir cuándo es, por eso no se habla de predicción, pero sí se puede hacer una anticipación y lo hicimos en Nicoya. En Nicoya tuvimos éxito. La publicación con la anticipación del terremoto salió 3 meses antes del terremoto. Y en esos casos sí se puede hacer, cuando el proceso es rápido y la falla es vieja. El problema es con fallas nuevas que tienen muy poco desplazamiento, por ejemplo, terremotos como el de Cartago 1910, no se le conoce un sismo que haya repetido en ese mismo lugar. El terremoto de Cinchona no se le conoce un sismo que haya repetido en ese mismo lugar. Y así podemos Tilarán en el 73 y todos estos sismos en fallas locales tienden a tener periodos de retorno de cientos de años, de más de 100 años. Entonces es muy difícil, es muy difícil monitorear y observar cambios porque los cambios son muy pequeños, porque la deformación es muy pequeña. El caso del terremoto del Valle de la Estrella en el 91 fue un sismo grande, pero no se conoce otro sismo que haya ocurrido ahí mismo en la historia que tenemos. Entonces podría ser periodos de retornos de cientos de años también. Segmentos aledaños, por ejemplo, en Bocas del Toro sí hubo ruptura en 1916, pero ese segmento específico del Valle de la Estrella que rompió en el 91 no se le conoce un sismo anterior. Qué carga, ¿verdad? ¿Cómo se acuerda de los años? ¿verdad? Yo ahorita estoy, sí me acuerdo, pero no precisamente el año. Don Marino, hace poco, se produjo un enjambre sísmico, si no me equivoco, fue en el sector aquí en San José, se me fue la... sí, por Aranjuez y... Ajá, correcto. ¿Eso es una falla nueva o es una falla vieja? No, hay evidencias. Mi hermano es geólogo y estuvo trabajando esa zona para la ampliación del hospital de Calderón Guardia. Y él, en el trabajo de geología campo que hizo, encontró algunas evidencias de una falla ahí, simplemente la describió, pero no se le conocía sismicidad. A pesar de que el observatorio tiene más de 40 años de estar registrando actividad sísmica, en San José es muy poco los sismos que registramos, muy poco los sismos superficiales. Esto fue una actividad extraordinaria en el sentido que no teníamos un caso similar y se presentó por un par de días. Han ocurrido algunos pocos eventos. Instalamos una red portátil en la región y el domingo... Sí, precisamente este domingo pasado ocurrió un sismo de 1.8 justo debajo de la Asamblea Legislativa. ¿De verdad? Entonces, es una zona, digamos, que está mostrando algún tipo de movimiento y la estamos monitoreando. Pero sí es una sismicidad extraordinaria. Don Marino, Costa Rica, lo que uno ha escuchado, y aquí es donde voy a evacuar varias dudas. Costa Rica tiene, lo que ha escuchado es que hay varios puntos específicos, por ejemplo, que se espera un terremoto en Golfito, que se espera un terremoto en Nicoya. ¿Hay algún punto que ustedes como geólogos, como expertos digan, aquí hay una gran acumulación de energía y tiene que producirse algún evento en ese punto? Sí, en este momento lo podemos hacer para la península de Osa. Península de Osa. Es una región que ya hemos identificado y no es solo los periodos de retorno de la repetición de sismos, porque la estadística es muy corta, son muy pocos sismos, sino la capacidad que tenemos ya con sistemas de posicionamiento global del monitoreo, de ver la deformación tectónica, ver la acumulación de esfuerzos y poder identificar las zonas, los parches de la falla que están bloqueados y que eventualmente tendrán que deslizar. Y esto de nuevo se da solo para las zonas en donde los desplazamientos son muy rápidos y mucho. No es el caso, por ejemplo, de fallas en el Valle Central, que sabemos que las hay por todas partes. Poriscal estuvo activo en el 90, de vez en cuando se presentan enjambres en Cartago o el sur de Cartago, Desamparados. Toda esta zona siempre tiene sismicidad, pero la deformación es tan pequeña que con los sistemas de posicionamiento global no tenemos capacidad para determinar zonas en donde se está acumulando energía. Claro. Ahorita, leyendo un poco las noticias también,
Vi que el Rincón de la Vieja también hizo una erupción hace poquito. Tenemos el volcán Poás que sigue con su actividad. También hace poco el volcán Turrialba tuvo su actividad a nivel volcánico. También tienen un ciclo eruptivo de ellos. Es menos periódico que la actividad sísmica. Okay. En los volcanes pueden ser periodos muy largos con un más menos muy largo. Entonces es muy difícil. Yo creo que con la parte estadística no es tan importante en la anticipación de actividad volcánica como lo hace el monitoreo. Nosotros ahora, el OPSICORI tiene redes muy densas de observación en todos los volcanes activos, y esto significa tener estaciones sismológicas varias para poder localizar los sismos que ocurren bajo el volcán, tener estaciones de deformación, estaciones de GNSS para ver GPS, por ejemplo, para ver si el volcán se está hinchando o se está desinflando. La inyección de un magma en profundidad y su ascenso va produciendo cambios en la corteza, va produciendo fracturamiento, hay liberaciones de gases, las fuentes termales tienden a calentarse, comienza a salir más gases con características de magma, el volcán se hincha, y hay una gran cantidad de síntomas que se pueden ver cuando es una intrusión magmática importante. Ahora, hay actividad, bueno, y el OPSICORI tiene toda la instrumentación, inclusive sistemas de detección de gases en donde se hace el análisis de los gases ahí mismo en el cráter del volcán y se transmiten los datos en tiempo real al observatorio. Cámaras web que están monitoreando los cambios visuales. Entonces, hay toda una instrumentación que nos ayuda a darle seguimiento a la actividad del volcán, pero cuando hay sistemas hidrotermales muy activos como el Poás o el Rincón de la Vieja, simplemente cambios en la circulación de las aguas subterráneas pueden producir erupciones freáticas que no son que son muy difíciles de anticipar, son muy espontáneas. Entonces para esas sí es muy difícil hacer un tipo de anticipación, pero cuando hay una inyección de magma, los cambios son muy evidentes, y sobre todo, cuando el volcán no ha tenido actividad por mucho tiempo, y fue el caso del Turrialba, que estuvo por décadas y siglos, más de un siglo sin mayor actividad, y de pronto a finales de los 90 comienza actividad sísmica, y ahí vimos todo el proceso de intrusión magmática, que la construcción de esa actividad eruptiva del Turrialba de la segunda década de este siglo y tardó más de 10 años. 10 años. O sea, no son, y eso es para indicar que las erupciones volcánicas no son, con excepción de estas freáticas, las grandes erupciones no son espontáneas. Hay muchos síntomas que el volcán manifiesta y con los cuales se puede anticipar un evento. Podríamos como decir que como que están dormidos el Irazú y el Arenal, que los dos volcanes, bueno, tuvieron sus episodios. El volcán Arenal, bueno, sepultó prácticamente un pueblo. El volcán Irazú también hizo destrozos cuando hizo su erupción. Mis padres me contaban que la ceniza se reportaba hasta que llegaba hasta Nicaragua. Estos dos volcanes pueden tomar su actividad de un momento a otro, o presentan episodios antes de... No, mostrarían algún cambio. Digamos, tanto el Arenal como el Turrialba mostrarían algún cambio. Erupciones espontáneas las podríamos ver únicamente en el Poás y en el Rincón de la Vieja, porque tienen sistemas, hay mucho fracturamiento, hay mucha agua subterránea, son volcanes muy calientes internamente. Claro. Entonces ese flujo del agua en las fracturas, en los reservorios de aguas subterráneas, son los que producen estas erupciones freáticas, y sobre todo si hay una pequeña inyección de magma, pues calienta mucho más el sistema y tiende a producir estas erupciones. Pero volcanes como el Arenal y el Irazú mostrarían cambios, y volcanes como el Barba, por ejemplo. El Barba es un volcán enorme, quizás el macizo volcánico más grande de Costa Rica, de verdad, que no ha tenido actividad en cientos de años,
para tener un evento, para tener una actividad, manifestaría muchos cambios y muchos años antes. De verdad. En 1960, en Chile, creo que ha sido, si no me corrige, uno de los terremotos más grandes de la historia. Podría decir que Chile, Rusia y China o Japón son los países donde más terremotos hay de esa magnitud. Sí, no, los megaterremotos, que son terremotos con magnitud mayor que 9. Perdón, don Marino, cuando son superiores a 9, ya se le tiene que llamar megaterremoto. Se le llama megaterremoto. Ok, sí. Ok. Esos terremotos, bueno, el de Chile sí, definitivamente fue el más grande que se ha registrado. Que se ha registrado. Fue tal vez para ponerlo un poco en contexto, el Cinchona fue un sismo fuerte que causó daños, pero la falla tiene 10 kilómetros de largo por 6 de profundidad. Nicoya tiene 100 kilómetros de largo por 60 de profundidad. Caben 100 cinchonas en Nicoya, sí. Pero caben cientos de Nicoyas en la falla que rompió en Chile. Era una falla de 1000 kilómetros de largo. Híjole. Por 200 kilómetros de ancho. Es una super falla. Entonces, ese tipo de falla solo existen en zonas de subducción. Y las que los presentan son Chile, Indonesia. Por eso es que hay tantos episodios. Japón y Alaska. El de Kamchatka, de ahora en Rusia, no llegó a 9, fue un 8.7. No debe ser un terremoto grande. Claro. Pero sí, más de 9, 9.2, 9.4, el de Anchorage en Alaska en 1964. 9.1 el de Tohoku en Japón, reciente, hace un poco más de 10 años. Tengo uno que en Lima, Perú, 1746, de 9.0 también. 9.5 el de Valdivia, el de Chile, de 1960. De Perú, se estima la magnitud, no había instrumentación como para hacer una estimación real de la magnitud, pero con base en los registros de años y la extensión de la zona en donde hubo mayor intensidad, es que se hacen estimaciones de este tipo de la magnitud que pudo haber tenido. De esa magnitud, Marino, ¿hay alguna parte de Centroamérica, por así decirlo, o América del Sur también, que puede provocar, o se puede dar un terremoto, un megaterremoto de esa magnitud? Sí, quizás Arica, Antofagasta, Iquique y el sur de Perú, si rompieran un solo evento, podría acercarse, podría ser poco más de 9. Hay una falla, la zona de subducción frente a Colombia y Ecuador rompió en un solo evento en 1906, pero con un sismo de 8 algo, no es un 9. Centroamérica no tiene una falla tan grande para generar y difícilmente, digamos, ni siquiera podría llegar a 8.5. No. La otra zona que podría tener un terremoto de mayor que 9 es la zona de Cascadia en el noroeste de Estados Unidos y suroeste de Canadá. Ahí se está esperando un terremoto de magnitud mayor que 9, desde Oregon hasta... Sería Oregon, el estado de Washington y Vancouver en Canadá. Mayor de 9. Ese sería un terremoto mayor de 9. Ocurrió uno en 1700, no recuerdo exactamente, pero la estimación con base en paleosismología es que tiene periodos de retorno del orden de 300 años. Y la deformación que se está observando ahí es importante. Es importante. Es un terremoto que puede ocurrir en un año, en 10 años o en cualquier momento. Décadas. No tiene un más o menos tan pequeño como lo podemos dar, por ejemplo, para Costa Rica, pero sí es una zona, es un punto caliente que va a tener un terremoto de 9 o más. Qué increíble, ¿eh? Don Marino, ¿qué hace don Marino fuera ya del Opsicori? ¿Cuál es la rutina de don Marino? Ahora inclusive, bueno, antes de empezar la entrevista estábamos hablando un poquito sobre que si temblaba, pues ya él tenía que agarrar la computadora para ponerse a trabajar. Pero ¿cuál es la rutina de don Marino fuera del Opsicori?
me entretiene localizar sismos, entonces es como el hobby. Es una pasión. Mientras estoy en la casa estoy localizando sismos. Deseando que tiemble. Pues no desea que tiembla. Sí, claro. Si están ocurriendo, uno los localiza, o si está trabajando con algún proyecto en donde tiene datos de algún experimento. Por ejemplo, pusimos una red de estaciones portátiles en Cartago y los alrededores de Cartago, 70 estaciones, una cada 2 kilómetros, y registramos por 10 meses, entonces tenemos una gran cantidad de datos y la localización de esos sismos lleva mucho tiempo. Entonces esas son las cosas que me entretienen. El otro hobby es la observación de aves, es algo ¿de verdad? que comencé a hacer con mi esposa en California, y lo disfrutamos mucho aquí en Costa Rica también. Qué lindo, las aves, a nosotros nos gustan mucho las aves, ¿verdad? Amante de la música. Sí, pero más música del precámbrico, o sea, son clásicos 60, 70. Yo crecí en la época hippie y me asocié más a bandas de ese recientes. Me gustaba mucho R.E.M. y bueno. Más o menos es My Religion, todo eso de Depeche Mode, y vamos a hablar de esa música. Yo soy amante de esa música también. Don Marino, bueno, ya dejamos en concreto que Costa Rica tiene que estar preparado en cualquier momento. ¿Cuál es el consejo a la ciudadanía de parte suya, parte de Lopsicori, con lo que se puede esperar muy pronto para Costa Rica? Sí, no, y no es lo que se puede esperar pronto, sino lo que va a seguir ocurriendo todo el tiempo. O sea, la actividad sísmica es un proceso de cientos de miles de años, de millones de años, y el tiempo que nosotros tenemos aquí como generaciones o como especies es relativamente poco. Entonces prácticamente no cambia, los procesos tectónicos no cambian en nuestras generaciones. Entonces ha temblado, han ocurrido terremotos en el pasado, van a seguir ocurriendo, nos van a sorprender muchos sismos en lugares donde no sabíamos ni siquiera que había una falla. Eso va a ser normal, el que nos sorprendan estos sismos. Comenzamos a conocer muy bien la zona de subducción y todo el proceso, los ciclos sísmicos en estas zonas que son relativamente más simples. Y entonces lo que hay que hacer es simplemente vivir con ellos, como vivimos con las lluvias. En tiempos de la época lluviosa salimos de la casa con un paraguas, con una sombrilla. Totalmente. Igual uno tiene que evitar y eliminar todas las trampas que uno pone en la casa, muebles pesados que se pueden caer sobre la cama. No cuesta nada ponerles una escuadra de metal y fijarlos a la pared, y eliminar todas estas trampas que nosotros mismos ponemos en las zonas, en los lugares de trabajo y en nuestras casas. Pero sí, la sismicidad continuará y tenemos que ser la parte de nuestras vidas y no dejar de hacer cosas porque va a temblar. O sea, no pensar en que va a haber un terremoto, no podemos hacer esto. No, sigamos la vida normal porque ni siquiera sabemos cuándo va a ocurrir. Es una cuestión de vivir la vida plenamente, simplemente estando preparados. Acostumbrarse. Bueno, yo creo que ya los ticos estamos acostumbrados a que cada rato pues está dando ese tipo de eventos. Perdón, y otra recomendación, si me lo permite, claro, es que bajen la aplicación que desarrolló el observatorio junto con colegas de Centroamérica y de Suiza para alerta temprana de terremotos. Es una aplicación gratuita, está tanto para iPhone como para Android, y permite para sismos, por ejemplo, como el que va a ocurrir bajo la península de Osa, le daría en el orden de 30 segundos de alerta al Valle Central. O sea, sabríamos 30 segundos antes de que el sismo viene camino. No es predecir el sismo, es localizarlo lo más pronto posible, lo más cercano a la fuente, y adelantarse al viaje de las ondas sísmicas para enviar una señal más rápido que las ondas sísmicas. O sea, tenemos 30 segundos para buscar un lugar seguro. No sé, desconectar. Si estamos trabajando con un taladro o estamos trabajando con maquinaria pesada, poder desconectar los equipos eléctricos. Hay muchas cosas que se pueden hacer en 30 segundos. Ok, para que descarguen la aplicación de Lopsicori, ya lo dijo Don Marino, que está disponible para iOS y para Android. Para Android, correcto. De hecho, el último que tengo aquí, pues si no ha sido de 4.0, que fue el día de
hoy creo. Hoy. Sí, a las 5:56 de la mañana. Cuando usted, ahora que toca ese tema, que tenemos 30 segundos, ¿por qué 30 segundos, Marino? ¿Por la onda del mismo evento o porque ya la aplicación por sí? Por la distancia. Por la distancia. Cuando ocurre un sismo, se generan una onda P y una onda S en la fuente. Y la onda P viaja muy rápido y la onda S viaja un poco más lenta. Entonces, al ocurrir el sismo, pensemos que rompe justo bajo la península de Osa, se propaga la P y con 3, 4 estaciones que registran la P ya se puede tener una estimación preliminar de la ubicación del sismo y la magnitud. Entiendo. Y todavía el sismo va avanzando y ya sabemos dónde es y qué magnitud. Entonces le podemos decir a San José que las ondas sísmicas van de camino. Entonces ese tiempo, esos 30 segundos es para el arribo de la onda S, que es la que tiende a causar más daño. La onda P, para la onda P tendríamos en el orden de 15 a 20 segundos de alerta todavía para la onda P. Okay. Recibimos la señal de alerta y unos 20 segundos después sentimos la onda P. Si el sismo es fuerte, sentimos la P, y la onda S es la que tenemos 30 segundos, es la que causa más daño. Para la gente que vive cerca del sismo no hay tiempo de alerta. Okay. La alerta es la onda P. O sea, si el sismo ocurre bajo la península de Osa, la gente en Palmar Norte y Palmar Sur no les va a llegar tiempo para hacer la alerta, pero van a sentir una P muy fuerte y deben saber que detrás viene una onda S que puede causar daño. Eso es lo que te iba a comentar. Perdón, no sé si soy ignorante con la pregunta que voy a hacer. Esas dos ondas que usted me está mencionando, ¿hay una que golpea más fuerte que la otra? Sí, la onda S es la que por lo general causa más daño. Y es muy frecuente cuando digamos, ocurre un sismo, la gente dice, no fue uno, fueron dos, y el segundo fue más fuerte. Okay. No, era el mismo sismo, pero la gente sintió la onda P y después sintió la onda S. Cuando se da un temblor, bueno, nosotros llegamos a, como decimos o tenemos la costumbre de que se sintió como que se movió como ondas o como una hamaca, porque hay varios tipos de eventos así. Eso depende más de qué tan cerca estemos del epicentro y de la magnitud del sismo. O sea, para sismos muy cercanos, inclusive de baja magnitud, lo que se siente es un socollón muy rápido, una sacudida de alta frecuencia, pero muy corta, y ese es el sismo. Si el sismo es pequeño y es local. Si el sismo es local y es grande, se siente un socollón fuerte y por un tiempo extendido. Pero si el sismo es fuerte y es lejano, lo que sentimos son las ondas superficiales. Esas ondas superficiales son las de más baja frecuencia, y es lo que se siente como una ondulación. Esas ondas son las que producen cuando nosotros decimos que el temblor venía con un río, o no tiene sentido. No, el ruido o el estruendo el estruendo, ¿cómo es que le dicen? Usan el retumbo. El retumbo que asocian con sismos es para sismos locales muy superficiales. Y eso es porque la onda Perdón, como el que pasó aquí en San José. Sí, más o menos. Como muchos que ocurrieron en Puriscal en 1990. Y eso porque la onda P es una onda compresiva y de dilatación. Es el mismo efecto que la onda sonora. La onda P se propaga en la tierra y en el aire puede llegar a propagarse como una onda sonora si está muy cerca de la fuente y todavía tiene mucha energía de alta frecuencia. De la fuente sale una onda P con muy alta frecuencia, pero esa alta frecuencia se gasta, se atenúa, la absorbe el medio en poca distancia. Entonces, por eso la gran mayoría de los sismos no producen retumbos. Pero si el sismo es muy superficial, la onda llega a la superficie, la onda P llega a la superficie con muy alta frecuencia y se puede convertir en una onda sonora. ¿Cómo se mide cómo se mide la escala de un evento? Sí, bueno, hay dos formas. Hay dos medidas que se hacen. Una es la intensidad, que es una medida del daño que produce el sismo, y la intensidad tiende a disminuir conforme nos alejamos del epicentro. Y refleja, digamos, cuánto daño hubo y cómo lo sentimos. La otra escala es la de magnitud, y la magnitud está relacionado con la energía que se liberó, o la energía que se requirió para mover la falla. Es prácticamente, y ahora lo que se utiliza es el momento sísmico. El momento es casi que una medida de torque
cuánto torque se necesitó para producir ese deslizamiento en la falla. Y ese se asocia más directamente con la escala de Richter, que ya no se usa, porque era una escala empírica y asociada a un instrumento en particular. Ya la escala Richter no. No, y además de que después de 7 todos los sismos son iguales en la escala Richter. Porque se satura. La magnitud de un momento sísmico no se satura, está relacionada con el tamaño de la falla y cuánto deslizamiento ocurre en la falla al momento del terremoto. Esas son las ondas de las que me hablaba. Correcto. Y como ve ahí, ese es un sismo lejano, digamos, lo llamamos un telesismo. La onda P la puede ver que tiene relativamente poca amplitud, es menor que la onda S, la S es de mayor amplitud. Y después las ondas superficiales tienen más amplitud, pero son de más baja frecuencia. Eso se lo voy a enseñar ahí en parte del video para que vean más o menos de lo que don Marino nos está hablando. ¿Y ese es un sismo más local, podría ser un sismo regional. Ahí se ve en la componente, esos son 3 componentes para el mismo sismo en el mismo lugar. La de abajo es la componente vertical y las otras 2 son componentes horizontales. Y se puede ver en la vertical cómo la P tiene más energía y la S prácticamente no se ve en la componente vertical, pero sí se ve claramente en las componentes horizontales. Voy a guardar las imágenes para ponerlas en el video. Don Marino, muchas gracias porque sé que está sumamente ocupado por brindarme el espacio de conocerlo. Como dije al principio de la entrevista, lo admiro mucho por su trayectoria, por su conocimiento, por su nivel académico, y tenerlo aquí en mi podcast me halaga mucho. De verdad. No, más bien gracias, Roy, por la invitación. Son oportunidades que se nos dan para compartir lo que estamos haciendo en el observatorio. Realmente el observatorio es una institución con un personal muy comprometido y se hace el trabajo y se hace muy bien y toda la gente le gusta lo que hace ahí y estamos descubriendo cosas muy interesantes y eso son oportunidades para dar a conocer lo que vamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, nos falta mucho por aprender, pero lo poquito que vamos aprendiendo no queremos dejarlo ahí a nivel académico, sino darlo a conocer a la población y es la política misma de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional siempre se ha volcado mucho a que toda la información que genera vaya directamente a la población y eso es lo que nosotros hacemos. Una pregunta que se me olvidó, don Marino, ahora que hablaba de la península de Osa, el temblor que se puede dar en esa zona puede provocar, por ser una península, un tsunami, o Costa Rica no tiene esa potencia. Sí, los grandes terremotos de Costa Rica ocurren en tierra, ocurren bajo la península de Nicoya, bajo la península de Osa y bajo el Caribe sur de Costa Rica. Entonces sí se produce un tsunami, pero muy pequeño, y además la costa se levanta con esos terremotos, entonces el tsunami llega a una costa que se ha levantado, que es diferente, por ejemplo, un terremoto frente a Chile o inclusive frente a Nicaragua, en donde el terremoto ocurre costa afuera, en aguas profundas, se produce un tsunami grande, y además cuando el tsunami llega a la costa se encuentra una costa que fue hundida como consecuencia del terremoto, entonces causa mayor impacto. Pero en Osa, digamos, se podría generar un pequeño tsunami, pero nada extraordinario, porque la mayor parte de la deformación va a ser en tierra. Sí, las consecuencias si me permite extenderme un poquito más en esto. Más bien, aquí podemos seguir, yo es por usted. Las consecuencias del terremoto que ocurrirá bajo la península de Osa dependerán de cuándo ocurren en el año. O sea, no es lo mismo si el terremoto ocurre al final de la época seca, como ocurrió el del Sábado Santo de 1983, ocurrió en abril, y entonces los suelos no están saturados, los niveles freáticos están muy bajos, eso es lo que mientras que si ocurre al final de la época lluviosa, octubre, noviembre, cuando todos los suelos están saturados, el nivel freático muy superficial, se produce licuefacción de los suelos. Además se pueden producir y se producirán deslizamientos en toda la fila costeña. Toda esa fila tiene pendientes muy muy fuertes con rocas muy deleznables y saturadas, pues se van a deslizar. Se deslizan aún sin sismos, entonces imagínense con un sismo fuerte al final de la época lluviosa, pues los daños serán mayores. Entonces el clima también puede variar en eso. Sí, en el impacto que tenga el sismo, no tiene ninguna
influencia en la fuente sísmica, ni cómo va a ser el sismo, pero sí en el nivel de daños que pueda provocar el sismo. Bien, qué interesante. Don Marino, gracias nuevamente por la oportunidad. Un día solo lo voy a molestar para ir a conocer cómo es el oxicor y los sismógrafos y todo eso, porque llevarme a mis hijas para que conozcan esa parte, porque me imagino que debe ser hermoso. Sí, no, en cualquier momento, con todo gusto lo recibimos. Y bueno, para cerrar, entonces, ser totalmente responsables. Recuerde que vivimos en un país muy sísmico, con temblores muy frecuentes, y por eso teníamos al doctor Marino Protti, que nos ayudó un poquito para entender más lo que se puede esperar de Costa Rica, cuáles son las zonas que están prontas. Sería como irresponsabilidad, porque don Marino nos acaba de explicar que no se sabe más o menos cuándo pueda ocurrir, pero sí preparar la ciudadanía para cualquier evento que se venga. Muchas gracias, don Marino. No, con mucho gusto. Gracias a usted más bien. Gracias.